Quiero invitarlo a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 19 al 21. Muchas veces las circunstancias adversas pueden resultar en una tremenda ventaja para los cristianos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Una y otra vez los cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares lograrán superar una situación de desventaja en un tremendo logro del mundo espiritual. Quiero comentarles que nuestro pastor Joselín Salazar, quien vino a darnos el tema de matrimonio el año o antes pasado, si los que no se recuerdan, lamentablemente le vino una trombosis a su pierna que lo llevó a estar 8 días hospitalizados en el hospital. Y a veces uno no entiende por qué motivo. Yo cuando conversé con él, le decía, bueno, Dios conoce los motivos y las razones y las sazones de los tiempos. Y mientras estaba hospitalizado, él oraba, leía su palabra y se le acerca a una persona que estaba hospitalizada junto con él. Y como supieron que había un pastor ahí en el hospital, lo iban a buscar con silla de rueda para llevarlo a que vaya a orar a las distintas dependencias. Pero había una persona que lo miraba, lo observaba, él sacaba su Biblia y le gustaba la Biblia que el pastor tenía. Entonces el pastor dijo que se la iba a dar, se la regaló. Y él lo queda mirando con una cara de asombro, me contaba Joselín, y me dice, pero ¿sabes qué? El asombro no era porque le regalaba la Biblia, sino que porque él no sabía leer. Porque él no sabía leer. Entonces él dice, no tuve más que hacer que no poderle regalar la Biblia, pero sigue contarle las historias que en la Biblia aparecían. Y cuál importante es cuando usted y yo somos verdaderos cristianos, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, podemos predicar de Cristo. Joselín, para hacerse las cortas, llega y me dice, ¿sabes qué? Lo que más me impactó fue que él me dijo que él quería tener lo que yo tenía. Y terminó rindiendo su vida a aquella persona a Cristo. Cuál es importante que nosotros, nuestras desazones, nuestros fracasos, nuestras tribulaciones que estemos pasando, las podamos revertir en algo bueno, en predicar el Evangelio. Debemos estar abiertos a esta verdad, pues el Espíritu Santo de Dios revela que está en el control de nuestras vidas y de avance de su iglesia en la tierra. Dejemos que Él mismo nos revele en ese precioso texto a entender los designios divinos sobre su iglesia. Quiero que se ponga en pie y leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 21. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero, y esto me encanta del Señor, siempre hay un pero para el Señor. Pero no nosotros hacia el Señor, sino que del Señor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Tome su asiento. Bendito es el nombre del Señor. Lucas interrumpió intencionalmente el relato de la huida de los helenistas. ¿Se recuerdan? Que eso sucede terminando el capítulo 7. Comenzando el capítulo 8 nos dice que todos los judíos helenistas tuvieron que irse de Jerusalén y solamente quedaron los apóstoles. ¿Se recuerdan? Pero para insertar, ¿qué inserta en esos capítulos que no se nos habla sobre qué sucedió con los helenistas? ¿Qué pasó con aquellos que habían huido? La historia como que quedaba ahí. ¿Qué pasó ahora? Porque inmediatamente nos comenta en la persecución que comienza a hacer Pablo sobre la iglesia, nos habla
de cosas muy fundamentales que suceden, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, que es para la misión universal en la cual la conversión de Saulo y de Cornelio. ¿Se recuerda? Ahora Lucas vuelve a tomar el tema de la persecución y nos informa que los creyentes que tuvieron que huir de Jerusalén llevaron el evangelio hacia el norte, fuera del territorio de Israel, a Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice el verso 19, ahora bien, después que cuenta todo lo que sucede con Cornelio, con Saulo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, no nos olvidemos la muerte, la gran explicación, la gran apología que hizo Esteban ante el Sanedrín, ante aquel concilio que lo único que llevó a que lo mataran, llevó a que pudieran Felipe evangelizar a los samaritanos. La conversión del etíope, del eunuco. Después la conversión de Saulo, como Pedro ministra en Lida, Jope y Cesarea. Y después que suceden todos estos acontecimientos donde Pedro incluso tiene que presentarse ante los líderes judíos, lo que veíamos la semana pasada, ante los líderes judíos, que por qué él había estado en casa de un gentil y más encima haber comido con este gentil, Lucas vuelve y nos vuelve a meter en lo que está sucediendo a nivel nacional o mundial o territorial de lo que había acontecido cuando estos hombres se fueron. En un estilo comprimido, este pasaje nos cuenta uno de los más grandes acontecimientos de la historia. Ahora sí, por primera vez y a sabiendas se predica el evangelio a los gentiles. Pasaron hasta Fenicia, que era un país a lo largo de la costa del Mediterráneo, al noreste de Israel, aproximadamente donde hoy se encuentra el Líbano. Aquella parte se extiende desde un poco al norte de Cesarea, unos 155 kilómetros, o sea, como la mitad de la distancia de Antioquía hasta Jerusalén. Esa es la ubicación geográfica más o menos para que sepamos. No nos olvidemos que Cesarea se encontraba a 80 kilómetros de Jerusalén, Fenicia 155 y Antioquía, para que sepamos, se encontraba casi a 560 kilómetros de distancia de Jerusalén. Como de aquí a Concepción o de aquí a Talcahuano, donde viven los papás de nuestro hermano Pablo. Esa era la distancia. Casi 8 o 10 horas en vehículo, 12 horas a veces en bus. Pero esa era la distancia que había para que más o menos nos situemos hasta dónde estaba llegando el evangelio, hasta dónde estaba llegando la palabra del Señor predicada por estos hombres que salieron huyendo, en medio de la persecución, en medio de que tenemos que irnos, dejar hogar, dejar casa, pero ellos empezaron a predicar la palabra del Señor. Chipre es una isla cercana a la costa de Siria y de Cirene, una ciudad del norte de África, y Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. Solo Roma y Alejandría eran mayores que Antioquía, es decir, no era cualquier ciudad. Antioquía fue conocida por sus negocios y comercio, por su sofisticación y cultura, pero también por su inmoralidad religiosa. La reputación de la ciudad de Antioquía, que tenían una flojera moral, ritual y espiritual, fue aumentada por el culto de Artemisa y Apolo en Dafne, que estaba a 5 millas, unos 8 kilómetros de distancia, donde se alababa o le rendían culto a la diosa siria de Astarte y su consorte, con su prostitución ritual que ellos practicaban. Para ellos, los cultos que se hacían, las sacerdotisas eran prostitutas, y a los que iban a adorar los perseguían y se hacía un consorte de que los que iban a adorar tenían que arrancar, las profetisas las perseguían, y después, y a la inversa, el que perseguía y agarraba una sacerdotisa podía tener relaciones con aquella. Ese era el tipo de adoración que ellos tenían, por eso era una ciudad muy, muy promiscua. No era cualquier ciudad. Se hallaba cerca del extremo noreste del mar Mediterráneo, sobre el río Orontes, y a veces se le conoce como Antioquía de Siria o Antioquía de Oronte. Tenía alrededor de 150.000 habitantes,
no era pequeña. Nosotros a veces decimos Calbuco es grande, y tenemos, ¿cuánto? 37.000, 38.000 habitantes. Imagínense esta ciudad, 150.000 habitantes, mucho más de lo que sería el triple de lo que Calbuco tiene. Por eso era una ciudad, no era cualquier ciudad. De hecho, era más grande que Jerusalén en habitantes. Y sí había una numerosa colonia judía. La repredicación se dirige a todos y en forma parte de la actividad cotidiana normal y espontánea de los cristianos helenistas llegados desde Jerusalén después del martirio de Esteban. En los relatos de los hechos de los apóstoles en que se nos expone la misión universal de Pablo, llegamos a conocer claramente la importancia que este hecho debió tener para la evolución de la iglesia. Y les pido que no se pierdan los próximos estudios o predicaciones sobre el libro de los Hechos, porque vamos a ver que esta Antioquía es maravilloso lo que el Señor empieza a hacer con esta ciudad, con la iglesia que se ubica en este lugar, porque es la iglesia que recibe una profecía, es la iglesia que promueve, que provee y manda misioneros. Por eso es tan importante Antioquía. Antioquía se convierte en el centro y punto de partida de la misión dirigida a los gentiles en gran estilo, y aunque Jerusalén en adelante retiene la categoría de comunidad madre y mantendrá su prestigio ante toda la iglesia, ahora Antioquía entra en funciones de lo que hasta aquel momento representaba Jerusalén. Es maravilloso lo que Dios empieza a hacer, y lo maravilloso, si usted lo ve, en una ciudad completamente pagana, donde ni se pensaba en Dios, donde la idolatría era alta, donde ir a adorar sus dioses para aquellos hombres era satisfactorio. Dios empieza a hacer algo poderosamente. Amén. Si hoy nosotros vemos, no, es que es tan malo esto, no lo vea usted. Vea lo que Dios puede hacer en medio de lo malo. Dice que estos que salieron de Jerusalén, que fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, dice la Escritura que no iban hablando la palabra de Dios, pero no se la iban solo a los judíos, ¿cierto? La persecución contra la iglesia no destruyó la obra de Cristo, sino que la promovía. Aunque los cristianos de Judea mantenían todavía sus convicciones religiosas judías y predicaban solamente a los judíos que vivían en todo el Imperio Romano. Todavía tienen lo que conversábamos la semana pasada y lo que le reclamaban a Pedro, que por qué comía con gentiles. Aún ellos mantienen aquella tradición que los gentiles no podían escuchar la palabra de Dios, que ellos pensaban que el evangelio era solamente para ellos. Ellos no estaban en conocimiento de lo que había sucedido con Cornelio. Recuerden que ellos no estaban en Jerusalén, no estaban en Cesarea, estaban mucho más allá, retirados al norte. Entonces no sabían lo que ocurrió, cómo el Espíritu Santo llevó a Pedro a Cesarea. Ellos desconocían todo eso, entonces seguían predicándole a judíos. Amén. Lo importante es que habían perdido su hogar, más que no, porque ellos podrían haber dicho no, pero ellos habían perdido su hogar a causa de su fe en Cristo. Pero esto no lo hizo caer en sus nuevos hogares. Más bien nos informa nuestro texto que hablaron la palabra de Dios, el mensaje de salvación, presentaron a Cristo como el Mesías. No olvidemos que ellos a los judíos le presentaban a Cristo como el Mesías. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque después vamos a ver cómo es presentado Cristo a los gentiles. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Era lo que ellos hablaban y le enseñaban a aquellos judíos, aquellos que estaban en otro lugar. ¿Qué era el hogar? ¿Qué era la seguridad comparado con este tesoro? Es decir, cuando uno a veces pierde aquellas cosas y le damos más importancia a las cosas materiales, no nos hemos dado cuenta el tesoro que tenemos en nuestras vidas. El tesoro que Dios nos ha dado. Para estos judíos helenistas que perdieron su hogar y tuvieron que salir arrancando, ¿qué importaba el hogar? Si lo que ellos tenían en su corazón era más importante que sus hogares, que sus posesiones, porque en sus corazones tenían a Cristo, al Mesías, al que había venido a liberarlos a ellos de la esclavitud, y por lo mismo ellos
predicaban. A pesar de que la sinagoga en Jerusalén estaba rechazando a su Mesías, ellos querían que los judíos que vivían en las regiones a donde llegaron supieran que aquel que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados ya había estado, ya era el Cristo, ese que en la sinagoga habían matado. Aunque todavía no entendían el alcance verdadero del evangelio de Jesucristo, porque no hablaban a nadie en la palabra, sino solo a los judíos, sabían que Jesucristo había venido para hacer la gloria de su pueblo Israel, pero no habían entendido todavía que debería ser también la luz para los gentiles. Se necesitó de una visión para impulsar a Pedro a predicarle a Cornelio, pero aquí algunos judíos chipriotas y africanos, sin visión ni mandato precedente, sin nada más que la verdad en sus mentes y el amor de Cristo en sus corazones, inconscientemente lo hacen. Dios toma a hombres que no habían sido mandados por los apóstoles, a hombres que no vieron, que la Escritura nos dice que tuvieron una visión, y más encima la Escritura ni siquiera nos da los nombres de aquellos hombres, pero ellos dijeron, la palabra de Dios debe predicarse, y no solo a los judíos, sino que a los gentiles. Amén. Verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Así pues, los de Chipre y de Cirene, que en Antioquía por primera vez se pusieron en contacto como mensajeros de la fe con los griegos, es decir, con los no judíos, empezaron una obra sumamente trascendental para la historia de la iglesia. Han pasado a la historia como anónimos pioneros de Cristo, como anónimos misioneros. La Escritura no dice quiénes fueron, no dan sus nombres. Y esto es importante. Porque hoy en la iglesia, si hay una de las tragedias que nosotros vivimos a veces como cristianos, es que no nos nombran. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo y lo único que queremos es que el día domingo el pastor ojalá los nombre y dé los agradecimientos por lo que hicimos? Buscamos que se nos reconozca por lo que hagamos. Ojalá se nos pueda reconocer. Pero estos hombres no buscaron nada de eso. La Escritura ni siquiera los menciona. Solo lo que hicieron fue predicar, extender el reino de los cielos. No importa quién los mandó, no importa quién les dijo que lo hicieran, ellos lo hicieron. Amén. Y a veces nosotros queremos, pastor, yo traje a la familia tanto, yo traje a tal familia. No, ¿qué importa quién traigas? Lo importante es que prediquemos la palabra del Señor. Amén. Lo que siempre ha necesitado la iglesia, tal vez lo que más, son personas que no tienen interés en que se les reconozca con tal de que se haga el trabajo. Puede que los nombres de esos pioneros cristianos no figuren en los libros de la historia, pero están en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué importa lo que tú hayas hecho o realizado en la iglesia? ¿Qué importa si tú entregas el diezmo más grande o más chico? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa que des una ofrenda más poderosa que otro hermano? ¿Qué importa eso si lo estás haciendo para el Señor? Lo importante es que eso va a ayudar para la expansión del reino de los cielos. Si hiciste el aseo, te sacrificaste, viniste apuradita después del trabajo, ¿qué importa que lo sepan los hermanos? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No debiera ser nunca nuestra prioridad, es que todos los hermanos sepan que yo fui el que di esto o el que di esto otro, el que ayudé a este o ayudé a este otro. Hazlo en silencio y Dios en público te recompensará. No busquemos la gloria de los hombres. Nunca busquemos que los hombres nos aplaudan, porque ese será el pago, dice la Escritura. Más busca que el que está arriba, que el que te llamó, Él nos reconozca. Porque cuando tú y yo lo hacemos así, lo estamos haciendo con un corazón sincero. No buscar los aplausos. Y estos hombres no buscaron nada.
No se ve en la historia de la iglesia de Antioquía que Él los evangelizó. Solamente se sabe que fueron unos hombres que salieron huyendo de Jerusalén, anunciándoles que el evangelio de Jesús, el Señor. Y aquí cambia la figura, cómo se presenta a Jesucristo. Para los paganos o para los gentiles no era el Mesías, ellos no esperaban un Mesías, sino que aquí se les presenta de una fórmula diferente. Jesús el Señor, Jesús el Kyrios. Eso es lo que le está diciendo, lo que nos está relatando Lucas, que estos hombres que no tienen identidad estaban predicando no de ellos, sino que estaban predicando de Jesús, el Kyrios, el Señor. ¿Y por qué toma preponderancia en Antioquía? Tenemos el más breve compendio de la predicación apostólica. Sin embargo, se consigue abarcar todo lo que expresaba la iglesia primitiva. Es una confesión antiquísima, pero también deslumbrante, reveladora e importante, que solo ya hemos encontrado en el discurso que Pedro pronunciaba en la fiesta de Pentecostés, cuando le dice: sepa por tanto con absoluta seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Solo Pedro había dado esa declaración anteriormente, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías. Pero aquellos gentiles, aquellos que no conocían las leyes judías, le está diciendo: nosotros estamos predicándoles de aquel que es el Señor. Amén. Y no cualquier Señor, era el Señor de señores. Cuando Pablo en sus cartas menciona la dignidad de este Kyrios, de este Señor que tiene Jesús, se da cuenta de que resume en una palabra todo el misterio, poder y grandeza del Cristo glorificado. Escribe Pablo en la carta a los romanos: si confiesas con tus labios que Jesús, que el Kyrios, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Y en la primera carta a los Corintios leemos: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y conocemos la más conmovedora declaración sobre el Kyrios en aquella confesión de Cristo extraordinariamente profunda que se lee en la carta de los Filipenses 2, del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios a su vez lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire qué maravilloso. Porque los hermanos de Antioquía, que corrían a adorar a sus ídolos, que para ellos eran sus señores, unos hermanos judíos helenistas le están diciendo: nosotros les hablamos de este Señor, del Creador de todas las cosas, del máximo Kyrios que hay. Si para ustedes César es el Señor, Jesucristo está sobre César. Amén. Eso es lo que le estaban diciendo, eso es lo que ellos estaban enseñando. Así pues, el mensaje de Jesús el Señor se incluye todo lo que la fe sabe decir de Él. El mundo no judío estaba abierto a este mensaje, y la confesión de Jesús como Señor se convirtió formalmente en el lema frecuente a las exigencias de los otros muchos señores en los diversos cultos e ideas de tiempo. Es decir, hablar de Jesucristo, que era el Señor, era por sobre todos los señores que aquellos tenían. Por eso después, cuando leamos que el Pablo llega a una ciudad donde le adoran, que pensaron que él era Júpiter, y él dice no, que él sirva al Dios no conocido, y incluso tenían una estatua del Dios no conocido, y él se hace con ellos. No recuerdo, me parece que eran los cretenses, que pensaban que ellos eran dioses, y dijeron: no,
nosotros adoramos al Dios no conocido. Y por eso ellos se convertían, porque ellos iban predicando de este Señor. Eso nos enseña y nos hace a veces replantearnos a nosotros qué es lo que estamos predicando. ¿Qué evangelio estamos enseñando? ¿A quién estamos llevando el evangelio? A que vengan a una fe en la cual puedan obtener las cosas que necesitan. Casa, auto, esposa. No. Aunque esas cosas pueden venir, porque Dios bendice a su pueblo, pero lo más importante es que cada uno que llegamos somos perdonados por el Señor. El evangelio que ellos le predicaban era que Jesucristo había muerto en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y que a través de ese acto que Él hizo por amor a cada uno de nosotros, y que Dios lo aprobó, y que queda demostrado en la resurrección de Jesucristo, nosotros somos perdonados por Dios. Volvemos a estar en la relación con Dios. Por eso es importante ver a veces qué es lo que predicamos, qué le enseñamos a otros, qué le estamos diciendo a nuestra familia. O a una persona cuando nos dice, ¿sabes qué? Tengo enfermedad, me pasó esto. Ven, vamos a la iglesia. Dios puede solucionar tu problema. Sí, Dios puede hacerlo. Pero lo primero que vino Dios a hacer es a perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Y eso es lo que enseñaban estos hombres. Era una ciudad preciosa y cosmopolita Antioquía, pero era también proverbial su inmoralidad. Era famosa por sus carreras de carros y por cierta búsqueda deliberada del placer que ocupaba días y noches. Pero por lo que era más famoso era por el culto a Dafne, cuyo templo estaba retirado unos 8 kilómetros entre bosquecillos de laurel. Según la leyenda, Dafne había sido una joven en la que se había enamorado de Apolo, que la había perseguido hasta que ella, para su seguridad, se transformó en un laurel. Las sacerdotisas del templo de Dafne eran prostitutas sagradas y por las noches representaban la persecución de los adoradores y las sacerdotisas. Imagínense lo que hacían cuando pillaban a un adorador. La moralidad de Dafne era una frase que se usaba en todo el mundo para referirse a la vida desenfrenada. Parece increíble, pero es verdad que fue en esta ciudad donde el evangelio dio el gran paso hacia adelante que lo convirtió en una fe universal. Si lo recordamos, reconoceremos que no hay situación desesperante para Dios. Dios aún de lo más vil, y esto es maravilloso de Dios, de lo más vil, de lo que no tiene valor para muchas personas, Dios le da un valor impresionante. Nadie podría pensar que Antioquía podría ser la primera ciudad romana que fuera punta de lanza para enviar a los misioneros, que desde ahí se organizaran misiones, que desde ahí salieran hombres y mujeres para predicar la palabra de Dios en una ciudad que nadie podía darle un peso o un valor. En esa ciudad Dios quiso en su divinidad, en su soberanía, que hombres predicaran la palabra del Señor. Por eso es importante que usted y yo a veces podemos ser aquellos antíocos, podemos estar viviendo una vida desenfrenada, pero Dios de ahí nos saca y nos liberta. Nunca nos miremos en menos, porque Dios puede hacer cosas maravillosas, no importando lo que hayas vivido cuando pequeño, lo que hayas vivido en tu juventud, lo que hayas vivido en tu vejez. Dios nos usa cada día para evangelizar, para enviar a hombres y mujeres que prediquen su palabra. Los hermanos evangelistas predicaron a los gentiles al Señor Jesús o a Jesús como Señor. Es significativo que no anuncian a Jesús como el Mesías, cosa propia para los judíos, sino que subraya el hecho de que Jesús, que había llevado a cabo una obra en Israel, que les enseña cómo el enviado de Dios era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. Sin duda la anunciaban como Salvador también, pero de todas formas la breve indicación del mensaje típico de este movimiento nos hace ver que el Espíritu Santo enseñaba a sus siervos a adaptar sus métodos a las necesidades de los oyentes.
Dios hace como Él quiere. Lo único que nosotros debemos dejarnos hacer es que Él nos dirija. Que nosotros dejemos nuestros pensamientos, nuestras creencias y dejemos que Cristo nos dirija. Que el Espíritu Santo nos guíe. Sin duda, cuánta paz y bendición no recibieron los creyentes de Antioquía al doblegar las rodillas ante el verdadero Señor de todos. Después de su vana búsqueda de la verdad entre muchos dioses y muchos señores. Se podría decir que el verdadero cristianismo es un estilo de vida conforme a los principios que estableció el Señor en su palabra, en donde se marca la diferencia, comprometidos, responsables en el servicio, llenos del poder y la autoridad en el Espíritu Santo, siendo siempre ejemplo e influyendo de una manera positiva a los que están alrededor e impactando a la sociedad con el poder del Evangelio. No es con nuestras fuerzas. Es con el poder de su Espíritu Santo que cada uno de nosotros vamos a impactar. Y lo que sucede, lo que pasa con estos hombres que estaban ahí, que predicaron la palabra del Señor. Miren lo que dice el verso 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor bendice y castiga. Cuando esta expresión es seguida de la preposición meta, como en este texto, indica bendición. Si es seguida de epi, en griego, con la preposición epi, que se encuentra en los Hechos 13:11, indica castigo. La mano del Señor, y esto yo creo que no lo olvidemos, podría haberlo saltado y exaltar que la mano del Señor estaba con ellos. Pero la mano del Señor nos puede bendecir como también puede castigar. Es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar. Amén. Pero en este caso, en este verso, la mano del Señor bendecía los esfuerzos de los hermanos de Chipre y de Cirene, que se abrían campo entre los griegos. Es decir, notaba a través de diversas señales y prodigios una especial intervención por parte de Dios. Ellos no estaban solos. Y esto es lo que nosotros debemos tener claro. Cada vez que tú y yo vayamos a predicar la palabra del Señor, a hablarle a otra persona, no vayas a ir solo, sino que Dios estará con nosotros. Amén. ¿Y cómo veían ellos? Dice la Escritura, y gran número. Es decir, ellos hablaron, la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lucas nos dice solamente qué gran número de salvos hubo, no nos dice cuántos, sino que un gran número, creyó y se convirtió al Señor. No solo creyeron, sino que también se convirtieron. Pedro había dicho en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. En estos textos se puede observar que hay algo que hacer después de creer y aún después de arrepentirse. Estos textos corresponden a Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si hay algo que usted y yo debemos hacer, o que las personas que le prediquemos la palabra del Señor, y la mano de Dios estará con nosotros, y ellos se darán cuenta porque le van a decir, ¿sabes qué? Siento algo especial, algo me está sucediendo. Hay algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios actúe y la mano de Dios se va a mover. ¿Qué deben hacer aquellas personas que nos escuchen, que nos oigan? Es arrepentirse y convertirse. Amén. No podemos dejarlos así. Hay que decirles que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos o de la vida que llevaban. Se convirtieron desde una manera de vivir carnal e indolente a una vida santa, espiritual y celestial. Se convirtieron de adorar a dioses falsos para ser vistos y poder adorar al Dios verdadero. Se convirtieron al Señor Jesús, que llegó a ser todo y el todo para ellos. Esta fue la obra de conversión realizada en ellos y la que debe efectuarse en cada uno de nosotros. Fue fruto de su fe. Todos los que creen sinceramente debemos convertirnos al Señor. Amén. No solo ser creyentes, no solo arrepentirnos a veces falsamente o así, un arrepentimiento más que suena como remordimiento,
más que un arrepentimiento, sino con un convertimiento real, real de que queremos agradar, de que queremos servir, de que queremos servir a Dios. Que lo más importante en nuestras vidas no somos nosotros, es Dios actuando en nosotros. Amén. La frase creyó y se convirtió al Señor es una descripción de la obra de fe y arrepentimiento. Lo que sucedió en Antioquía es una lección también para nosotros. No debemos limitar nuestro testimonio al Evangelio solamente a gente como nosotros, amigos o familiares. No debemos decidir que solamente un estrato o grupo social responderá al Evangelio. Como los creyentes de Chipre y Cirene, ellos vieron que no era solamente a los judíos, sino que era el Evangelio para todo el mundo. De la misma forma nosotros debemos ver aquel acto. El Evangelio no es solo para los que se parecen a mí, si es para aquellos que también no se parecen a mí, ellos también pueden llegar a conocer este Evangelio. Que el Evangelio que nos ha salvado a nosotros podrá salvar también a otros. Que no tenemos que preocuparnos si nosotros seremos bien oídos o podremos convencer a otros. No nos olvidemos que el Espíritu Santo es el que trae convencimiento. Él lleva el perdón a aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Que el Señor sea en todos en nosotros. En todos. En todos. Aún en aquellas cosas que a veces creemos que porque estamos aquí, pensamos que no debemos hacer nosotros. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, a todos. Ahí donde está Giovanni, también ahí en la universidad donde él está, Dios quiere usarlo. A todos. Donde va Pascualita, donde está Basti, la Ale, en el colegio, con sus compañeros de trabajo. No limitemos el Evangelio. Seamos y que ese ardor arda en nuestras vidas. Que queramos predicar, que queramos extender el reino de Dios. La misión de la iglesia no fue para que nos llenemos de cultos, para que seamos y solo acá encerrados en cuatro paredes. La misión de la iglesia es ir y compartir el Evangelio a toda nación, predicando la palabra. Y aprendíamos o recordábamos este día jueves, ir por todo el mundo, predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tiempo que la iglesia se levante y sabe que es un tiempo hermoso que estamos viviendo, porque hablamos de lo mal que está la ciudad, hablamos de lo mal que son las noticias, y es algo que la Escritura nos dice. En los últimos tiempos la maldad aumentará, pero así como aumenta la maldad, dice la Escritura que la gracia también aumentará. Y esa gracia es la que usted y yo debemos llevar a aquellos que se están perdiendo. Más que ir a asustarlos porque ya el Señor se viene, es ir a predicarles de que Cristo quiere salvar sus vidas. Más que ir a asustarlos con el apocalipsis, es ir a decirles, hay una esperanza. Y esa esperanza está en Cristo. Y cada uno de nosotros somos los encargados. Debemos ser como estos hombres de Chipre y Cirene. Dios quiere hombres incógnitos, mujeres que no les importe, que se puedan sacrificar, que puedan reconocer, que puedan decir, yo soy cristiano y quiero que tú conozcas de este evangelio. Quiero que tú conozcas de esta verdad. Y cada uno de nosotros somos llamados a esto. Por eso les invito a que podamos ser. No pretenda ser un apóstol. No pretenda ser un discípulo de estos que aparecen en la Escritura que llevaban el mensaje. Seamos como estos de Cirene, como estos de Chipre, incógnitos, que llevan el mensaje del Señor a aquellos que son mirados en menos, a aquellos que no tienen ningún espacio, lugar,
pero a aquellos poderles decir, ¿sabes qué? Cristo te ama. Amén. Póngase de pies.